Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con el séptimo círculo del infierno y nos vamos acercando al final de lo que es los 9 círculos del infierno. Obviamente los que habéis leído la Divina Comedia sabéis que luego está cielo, que también se divide en un montón de partes, al igual que el infierno, y también está purgatorio. Si queréis que hablemos de cielo y purgatorio, ponedme en los comentarios para yo pues hacer los vídeos de cielo y purgatorio, que para mi punto de vista también son muy interesantes y está muy bien. Y de nuevo, como se meten distintas mitologías, pues se pueden contar varias historias. Así que yo, bajo mi punto de vista, creo que igual que es muy representativa o algo así la imagen de los demonios o el infierno, pues la verdad es que el tema de ángeles y el cielo también es bastante interesante. Antes de continuar te digo lo de siempre, y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y también puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, y la verdad que es una forma muy buena y bastante económica para vosotros de ayudar al canal. Bueno, pues el séptimo círculo del infierno se divide en 3 giros. También es verdad que para acceder a este círculo hay que atravesar una grieta. Esta grieta se produjo porque hubo un terremoto cuando murió Cristo. También es una forma de dividir, digamos, como los giros de este infierno, porque aquí sí se considera que hay una gran malicia por parte de tus actos y por eso has accedido a este círculo. En el primer giro están las personas que han sido castigadas por hacer daños a otros. Aquí entraría pues un homicida, un tirano, un maltratador, un violín, un abu, en fin, engloba todas las personas que de alguna manera han hecho daño a otros. ¿Y cuál es su castigo? Bueno, ellos están sumergidos en un río de sangre hirviente, que es el Flegetonte. El Flegetonte, dentro de la mitología griega, era uno de los 5 ríos que componían el Hades, y este era precisamente de los pequeñitos. En la mitología griega era un río llameante, ¿vale? Que sin combustión ni nada siempre estaba ardiendo. Aquí se coge algo muy similar porque no deja de ser un río de sangre que está hirviendo. Según el tipo de castigo que tengas, estarás más o menos sumergido en el río. Eso sí, no te puedes mover bajo ningún concepto y tienes que mantener el sitio donde estás, porque los centauros, que bueno, como sabéis, son estos seres mitológicos que son mitad para arriba humanos y de mitad para abajo son caballos. Pues son los que con sus arcos y flechas no paran de torturarte. Y si osas moverte, pues el castigo será mayor. También se había olvidado decir que el séptimo círculo está custodiado por un minotauro. ¿Y por qué por un minotauro? El minotauro es el ser mitológico que tiene una cabeza de toro y el cuerpo de un hombre. Y esto es una referencia a que, como este crimen se considera los crímenes de una bestia, pues es una forma de hacerte entender que como estos crímenes los cometen bestias, aunque sean personas, pues tienen que estar custodiados por una bestia como es el Minotauro. En el segundo giro están las personas que han intentado hacerse daño a sí mismas. Están divididas en 2 categorías. Obviamente, ya sabéis, una persona que se quiere hacer daño a sí misma o que ha intentado atentar contra su vida. En este círculo, ya os digo, están divididos en 2 categorías. En una categoría serán castigados transformándose en árbol y nunca poder recuperar su forma humana hasta que llegue el juicio final. Cuando los condenados, los benditos y todos estos pues gocen o sufran toda la intensidad. Ellos simplemente colgarán las ramas y ya está. Es decir, que seguirán siendo seres totalmente vacíos, ¿vale? Porque es que los suicidas no tienen ningún tipo de perdón en el reino de Dios, y además creo que en ninguna religión el suicidio de forma egoísta es algo como positivo o algo así. Además son castigados por las arpías todos los conocéis, ¿no? Eran unos seres mitológicos con cuerpo de buitre y cara de mujer, y normalmente eran súper hermosas en lo que a su rostro se refería, y además creo que eran las que no paraban de decirle a los troyanos como que darles malas noticias, ¿no? O malas venturas, en plan que solo les profetizaban cosas negativas hacia ellos, vais a pasar hambre, vais a perder la guerra y así. De hecho, por eso se dice normalmente el tema de eres una arpía, se dice porque por tu boca no puede salir nada positivo ni nada bonito hacia otro, pues de ahí viene, ¿vale? De que las arpías a los troyanos les amargaban la vida con sus profecías. Por otro lado están los derrochadores, y en este caso los derrochadores son personas que han derrochado. No es como, ¿os acordáis que en el cuarto círculo hablábamos de los pródigos, que eran personas que les gustaba como disfrutar mucho y a lo mejor gastaban mucho dinero en tener
como las mejores joyas, las mejores obras de arte y tal, y despreciaban el dinero en cosas materiales que realmente no necesitaban o que no necesitaban tener todo ese poder. Aquí es diferente, ¿vale? Porque aquí a lo que se hace referencia es a personas que derrocharon su dinero gastándolo en cosas que no le procesaban ningún tipo de bien, sino que se hacían daño a sí mismos. Yo creo que este círculo se refiere a personas que a lo mejor han derrochado toda su fortuna en alcohol o algún tipo de sustancia que no deberían haber tomado, y entonces han derrochado todo su dinero básicamente en hacerse daños a sí mismos. Aquí son torturados por lebreles. Lebreles es un tipo de perro, buscarlo en internet, es parecido así un poco constitucional galgo, por lebreles que están famélicos, que tienen muchísima hambre. Entonces continuamente tienen que evitar ser cazados, porque cuando estos perros, que además tienen una constitución súper ágil y veloz, ya os digo, muy parecida a un galgo, pues si los alcanzan, pues los devoran. Entonces ya os digo, es diferente al cuarto círculo, porque una cosa es malgastar tu dinero en sentirte bien y otra cosa es malgastar tu dinero en hacer daño a tu cuerpo. En el tercer giro tenemos, digamos, como tres categorías, ¿vale? Ya es la violencia contra Dios, la violencia contra la naturaleza, la violencia contra el arte. De igual manera, digamos que hay como tres secciones, ¿vale? En la primera, los blasfemos, es decir, aquellos que han pronunciado palabras ofensivas hacia Dios, están tumbados sobre una arena ardiente y les cae una lluvia de fuego, que es incesante, o sea, no para de llover sobre ellos. Y además, ya os digo, no se puede mover, tienen que estar en la arena, sobre esa arena ardiente mientras les llueve fuego. Luego están los sodomitas, que se considera un crimen contra la naturaleza, ya sabéis, aquellos tiempos, en fin. Y aquí lo que ocurre es que los sodomitas van corriendo intentando huir de la lluvia, o sea, de esa lluvia ardiente. Por eso digo que están como separados pero juntos al mismo tiempo. Así como digo, los sodomitas intentarían estar escapando continuamente de esa lluvia ardiendo, pero no lo conseguirían. Y por último están los usureros, que se considera un crimen contra el arte porque es un crimen contra el trabajo, es una forma abusiva de existencia. Todo esto yo estoy diciendo según lo que se vayan ellos, aunque yo de nuevo también pienso que el usurero es muy mala persona, pero bueno. Y ellos están sentados mientras les cae pues esta lluvia ardiente de la que no pueden escapar. Aquí todos no tienen, igual que en otros círculos podría haber alguien custodiando según qué castigos, aquí todo el tiempo lo custodia únicamente el Minotauro, porque como os digo, digamos que hay como unas leyes no escritas donde cada castigado no se puede mover del sitio donde está, porque si se mueve pues es terriblemente castigado. Y bueno, hasta aquí el séptimo círculo del infierno. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. No olvides no irte sin darme un pedazo de me gusta. Y también pásate por mi canal secundario de cocina y sígueme por mis redes sociales. Y como te he dicho, la triada, si es que no te puedes hacer miembro del canal ni nada así, pues algo muy bueno es coger y hacer la triada, que es compartir, me gusta y comentar. Sobre todo coméntame, que los comentarios me dan la vida. Y así yo sé si quieres que hablemos de los círculos del cielo, algo así parecido, o las secciones del cielo y de purgatorio, porque si queréis pues se hace. Ya es cierto que de purgatorio ya hablé de una forma genérica, no del purgatorio de Dante, sino de una forma genérica, aunque yo creo que el purgatorio quizás es más necesario, pero cielo sí estaría interesante. Así que si queréis que hablemos de ello, no olvides dejarme tu comentario para que yo sepa. Y también si quieres algún tema en específico que se hable en el canal, pues comentario. No olvides que aquí nos vemos 2 veces por semana y todos los días en directo en Twitch. Así que sin nada más que decir, nos vemos pronto y adiós.